Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para Tauro. No sin antes hablar del mantra del día, el mantra de la semana, el cual deberás de repetir siempre 3 veces para que él venga hacia ti. El mantra de la semana, mantra del día, soy digno de amor. Mi querido Tauro, claro que sí, eres digno de amor. Iniciando con la casa, y ha sido una semana para Tauro un poco difícil, porque las relaciones en Tauro se manifiestan atravesando momentos difíciles, se manifiestan en poca armonía, atravesando dificultades, y deberás de comprometerte más con tu pareja. Casados, comprometidos, los que están uniditos, deberás de comprometerte, Tauro, más con tu pareja y de verdad aceptar que a veces eres un poco compulsivo, a veces demasiado desconfiado, un poco gruñón, etcétera, y que puedes bajar la guardia. Hay parejas que se alejan no precisamente por falta de amor, sino por falta de merecimiento. No recibo de mi pareja, me alejo. Estará diligenciando papeles de viaje, pasaporte, ciudadanías, residencias, pero en Tauro se ve diligencia de papeles. Muy bien, ese 5 de oro sobre la casa nos indica que Tauro está pensando en adquirir propiedad, está pensando ya en organizarse, porque Tauro tiene propósitos de matrimonio o propósitos con su pareja de crear económicamente, de avanzar en su economía. Sin embargo, te produce algún temor las obligaciones, las deudas, pero Tauro, si no iniciamos, definitivamente no terminamos. O algo nuevo es lo que estás manejando, lo nuevo que manejas, las dudas, las incertidumbres, hay que soltarlas. Sota de espadas nos habla de la fortaleza, de la sabiduría, de la inteligencia, de aquello que tiene Tauro y que a veces se detiene, siendo que tiene la capacidad de salir, de crear, de avanzar. Tendrás y recibirás noticias buenas de familia, tendrás visitas incluso, así que tu corazón debe estar contento porque qué buenos momentos se pasan con la familia. Hay que también tener ese acompañamiento, ese abrazo, compartir en familia a veces es importante. Ten mucho cuidado que se acerca una persona a ti con palabra engañosa, con palabra mentirosa. Podrá estar hablando negativamente acerca de tu pareja, cosas que no son. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a esa situación. Hay quien te envidia la relación. Tauro, un cambio de trabajo que deberás de definir muy bien. Y 3 reyes juntos te acompañan esta semana. El trabajo, la sabiduría, la fortaleza y el dinero. Qué buen acompañamiento, porque eso me hace saber que Tauro se suelta y de verdad toma fortalecimiento y se empodera. Algo alrededor habla de un crecimiento personal, de un negocio, un emprendimiento que puedes empezar no con demasiado dinero, sino con poco. Dice que ese emprendimiento puede crecer en ti, en la relación, en la familia, quienes lo vayan a ejecutar. Sí, podría ser. O sea que no hay que rendirse, sino sencillamente avanzar. Te hablarán de un empleo nuevo o de cambio laboral. Y también en Tauro hay que tomar la decisión de hacer un viaje
Ese viaje en los que están solteros ayudaría muchísimo, porque no solamente encuentras un camino bueno en economía, sino también en el amor. Mira, el amor se abre para algunos en viaje. Esa llamada que estás esperando, esa comunicación, esa persona que se fue, regresa para ti, mi querido Tauro. Hay reconciliaciones. ¿Qué dicen las hadas? Muy bien. 4 de bastos. Viaje. Uy, qué bien. El amor. Muy bien, el amor. En un viaje, Tauro estará conociendo el amor. Definitivamente se conecta con el horóscopo. Tauro conocerá el amor en otra parte. Esa persona que no ha llegado a ti, esa persona que necesitas, esa persona que realmente has querido llega en un viaje. Pero también Tauro se va a dar la oportunidad de ir a otra parte y mover su profesión, fortalecer el campo económico. Tauro, muchas gracias por estar aquí en este canal, gracias por apoyarnos, gracias por tu suscripción, de verdad que es importante para este canal, y nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.